Pues buenos días a todos. Vamos a tener ya esta quinta jornada de nuestra escuela de acompañamiento y dirección espiritual. Y vamos a comenzar, si os parece, pues con una oración dirigida a la Virgen María, ya que hoy es sábado, y especialmente pues ponemos bajo su protección pues el fruto de toda esta actividad que estamos realizando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y en la ahora hora y de en nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como os decía, tenemos hoy ya la última jornada de la Escuela de Acompañamiento, que es la quinta jornada, que gracias a Dios pues hemos podido irla realizando a pesar de la situación que hemos vivido. Y hoy pues contamos con la presencia, que ya está aquí entre nosotros, del matrimonio José Luis Gadea y Magui Gálvez, que son esposos, tienen 2 hijos y son los fundadores del proyecto Amor Conyugal, que ya es muy conocido pues entre nosotros y, bueno, y en toda España. Voy a leer un texto que ellos creo que lo han hecho describiendo un poco lo que es, cómo nació este proyecto y qué es lo que se pretende con él, porque nos ayuda a situar de lo que nos van a hablar en esta ocasión. Ellos nos dicen que este proyecto nació en Fátima, donde nuestra madre nos suscitó una misión para matrimonios, empezando por sanar el nuestro. A partir de ahí fue dirigiendo cada paso. Nos llevó a las catequesis del amor humano de San Juan Pablo II y las hemos adaptado en un itinerario para matrimonios que nos ayuda a descubrir la verdad y la belleza que Dios pensó al crear el matrimonio, sanando lo herido y mostrándonos cómo edificar un matrimonio pleno. Es el camino para el matrimonio que no se conforma con una mediocridad y quiere vivir una comunión juntos y con Dios. Esto implica reconstruir o continuar avanzando hacia la grandeza de la sacralidad del matrimonio, tal como Dios lo pensó. Estas catequesis se siguen en grupos, normalmente en parroquias, y están dando mucho fruto. También hacemos retiros basados en las catequesis y estamos viendo verdaderos milagros. Allí viven unas experiencias inolvidables sobre la grandeza y la belleza del matrimonio. Tanto es así que la mayoría dicen que ha sido un antes y un después en su matrimonio. Bueno, pues estamos muy atentos para que nos cuenten pues todo este itinerario y todas estas experiencias tan bonitas de la obra de Dios en las almas y en los corazones de los matrimonios. Deciros también a los que están presentes que a lo largo de la charla que ellos nos den se incorporará también nuestro arzobispo don Francisco. Pues muchas gracias y tenéis la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, encantados de estar otra vez con vosotros. Bueno, a ver, la charla esta de hoy no la queríamos centrar en técnicas de acompañamiento o algo así similar, así como muy técnico, sino más experiencial, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos quizás lo mejor que podemos aportar, ¿no? La experiencia de estos años de acompañamiento a matrimonios, tanto nuestra como del equipo de matrimonios tutores que se ha montado en Proyecto Amor Conyugal, pues, y que está funcionando actualmente, pues para acompañar a tantísimos matrimonios que están viviendo dificultades, pues algunos de ellos muy serias, ¿no? Y entonces os hablaremos de esta experiencia, os hablaremos también del estilo que se ha ido configurando en el proyecto, es decir, por decir así, el carisma, ¿no?, que tenemos en esta manera de acompañar. Bueno, nada así muy especial, pero bueno, compartimos lo que tenemos. Y este estilo es el que se imprime actualmente. Y luego también hablaremos de algunas herramientas en las que nos apoyamos, de instrumentos que utilizamos en este acompañamiento a matrimonios con dificultades. Muy bien. Bueno, realmente
San Juan Pablo II ya tuvo la intuición de acompañar a matrimonios, pero nuestro Papa Francisco sí que nos exhorta a ello, ¿no? Y en la Amoris Laetitia nos pide que seamos expertos en el arte de acompañar. Es verdad que aunque sea una tarea connatural, porque cuando nacemos pues somos acompañados por nuestros padres, por nuestro novio antes, esposo, hermanos, profesores, sacerdotes, director espiritual, perdón, médico, es decir, que a lo largo de nuestra vida pues nos vamos acompañando, las personas siempre estamos acompañadas, ¿no? Pero es un acto de amor y hay que aprender, por eso el Papa nos dice que seamos expertos, ¿no? No basta la buena voluntad y eso es fundamental, una buena formación y estar preparado, ¿no? En ese arte de saber escuchar al acompañado, pero también saber preguntar para que el acompañado vaya descubriendo la verdad de quién es, qué es lo que le pasa, por qué le pasa y el objetivo, es decir, a lo que está llamado, ¿no? A la voluntad de Dios. Bueno, ahí caminamos de la mano de ellos, ¿no? Con mucho respeto, sin invadirles, pero siempre desde el apoyo, ayudándoles a descubrir esto que decíamos de la verdad, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental que ellos quieran y sobre todo que ellos entiendan que depende de ellos, porque muchos vienen, pues como cuando uno va al médico con la esperanza de que se lo hagan, ¿no? De tutor no tenemos una varita mágica que llega y ya nos gustaría, ¿eh? Además, en este caso no peculiar, porque suelen venir queriendo que arreglemos al otro, Al ¿no? otro, sí. Ellos no tienen, ninguno tiene un problema. Sí, sí, pero bueno, es importante descubrir primero la viga en el propio ojo, que siempre tiende uno a poner la mirada en la paja del ojo ajeno, y si queremos que algo cambie, tenemos que empezar cambiando nosotros, ¿no? Y también descubrir que donde antes decía no puedo, en el fondo quería decir no quiero, ¿no? Entonces ese querer es fundamental, ¿no? Bueno, un ejemplo para iluminarles la verdad, ¿no? Así, un ejemplo muy común, ¿no? La mayoría de los matrimonios, cuando vienen, pues vienen cansados de tanto luchar y que no han conseguido avanzar y entonces vienen con este talante, ¿no? De ya no puedo más, ya hemos hecho todo lo que humanamente posible y esto pues ya es imposible, ¿no? Claro, entonces empezamos a ahondar, ¿no? Hablando con ellos y descubrimos lo que llamamos el juego de la sogatira, ¿no? Es decir, que al final les hacemos ver que efectivamente vienen muy cansados de luchar, pero luchar en qué dirección, ¿no? Entonces es como que cada uno ha ido tirando para su lado, intentando llevarse el pañuelito para su lado cada uno, ¿no? Llevan toda la vida tirando cada uno para su lado a ver quién se lleva el pañuelito a su terreno, ¿no? El resultado al final es que efectivamente vienen muy cansados de luchar el uno contra el otro, ¿no? Pero ¿cuánto han avanzado en su camino del amor? Nada, cero, siguen en el mismo sitio. Entonces, nuestro trabajo consiste, y así se lo hacemos ver, ¿no? En que unan sus fuerzas y empiecen los dos a luchar en la misma dirección, apoyándose el uno en el otro, utilizando pues, los dones que han recibido uno y otro para luchar contra el verdadero enemigo, ¿no? Que es el demonio, que es nuestra propia carne, ¿no? Que es nuestra propia concupiscencia, ¿no? Luchar contra ese enemigo que nos impide pues construir un amor de verdad. Bien, para ello, pues empezamos hablándoos un poco de quiénes somos los matrimonios tutores, ¿no? Quiénes nos consideramos que somos, ¿vale? Siervos inútiles, claramente, sí. Esclavos de la esclava del Señor, a los que envía a Cristo y así nos sentimos enviados por el Señor de dos en dos, allá donde piensa ir Él. Y así con esa confianza pues abordamos un tutelaje de este estilo porque obviamente
cuando, sobre todo en las primeras reuniones, cuando nos sentamos con ellos y nos cuentan, aquello parece humanamente imposible. Bueno, es humanamente imposible. Entonces, si no fuéramos con esta confianza, pues la verdad es que directamente nosotros como tutores tiraríamos la toalla desde el primer momento, desde el minuto uno, ¿no? Entonces, bueno, al final nos sentimos camilleros, pues que vamos a poner ante el Señor a este matrimonio que quiere convertirse, que quiere sanarse y que sabemos que lo va a hacer, ¿no? Ahí, bueno, San Juan Pablo nos dice que por el pecado hemos perdido casi totalmente la capacidad de amar. Y esta frase es muy fuerte y muy contundente, que por el pecado hemos perdido casi totalmente la capacidad de amar. Entonces, claro, como consecuencia de esto, como conclusión, podríamos sacar que si nos apoyamos en las capacidades humanas exclusivamente y hemos perdido casi totalmente la capacidad de amar, ¿en qué nos estamos apoyando? En una casi incapacidad total, ¿no? Con lo cual, bueno, pues digamos que las garantías de éxito son pues bastante limitadas, ¿no? Por no decir nulas. Entonces, tenemos que entender que tenemos todos una naturaleza caída y que, bueno, pues que trabajar solo con lo natural es trabajar con herramientas rotas. Y por eso es muy importante poner el acento en lo sobrenatural, ¿no? Sin olvidar lo natural, está claro, pero el acento, en nuestro caso, nosotros pues lo ponemos en el ámbito sobrenatural. Nuestros matrimonios tutelados, al final lo que nos encontramos es que están paralizados, quieren amarse, tienen interés de amarse, han luchado mucho por eso, pero la verdad es que no saben cómo hacerlo, porque hay que aprender a amar y a ellos nadie les ha enseñado. Entonces son víctimas de su propio desconocimiento y son, pues bueno, tienen ya una parálisis, pues que están como aquel enfermo al borde de la piscina de Bethesda, ¿no? Que pues necesitan a alguien que les introduzca, ¿no? en esa piscina y les sane, ¿no? Entonces, ahí es donde están los matrimonios, donde estamos los matrimonios tutores, que estamos dispuestos, y están dispuestos todos los que están en el proyecto, a entregarse sin escatimar tiempo, cariño, oraciones y sacrificios por ellos. Tenemos casos de matrimonios que el tutelaje ha durado a lo mejor más de 4 años, viéndonos con ellos pues prácticamente con frecuencia semanal, con alguna interrupción, pues porque ellos ya a veces medio tiraban la toalla y tal, pero estamos hablando de plazos así, con esta intensidad, y estamos hablando de matrimonios, bueno, que están muy rotos, que tienen muchos desórdenes, que te llaman a deshoras y les tienes que atender en el momento en que te llaman, porque es cuando te necesitan, es cuando necesitan sentirse acompañados, sentirse queridos. Y esto va mucho de eso, ¿no? De donación, ¿no? De donación y de que se sientan queridos. Sí, porque como decía José Luis, ¿no? Somos los camilleros que le llevan a Jesús, ¿no? Que descuelgan el techo, hacen lo que haga falta, por eso pues estar disponibles, es una donación. Siempre decimos, si no amas a la persona que Dios te ha puesto, no le acompañes, porque solo el amor genera vida. Y aunque somos un poco ese don de Dios, que actuamos en su nombre, pues claro, Dios es ese corazón que sale al encuentro pues del cojo, del ciego, porque decía José Luis, paralizado o bueno, un poco ciego, un poco cojo, un poco de todo, ¿no? Pero que no nos sentimos nosotros tampoco sanos, sino desde el igual, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Comprenderle. Es el cirineo, que también nos vemos un poco como ¿quién sois, tutores? Pues es que es como muchas cosas, ¿no? Es como preguntan a Jesús y Jesús puede ser esposo, amigo, padre, maestro, es un poco así, ¿no?
es ser ese cirineo que ayuda a sanar esas heridas que solo sana el amor, como decíamos. Entonces, si tú no le amas, sí que entendemos que no puedes acompañarle, ¿no? Para nosotros es fundamental. Y es una gracia que también comparte Dios con nosotros, ¿no? Una gracia pues porque es un corazón que late, que reza por ellos, que se sacrifica, que le preocupa de verdad y que se ocupa de verdad con esa donación que decía José Luis, ¿no? Y esto en muchas ocasiones les hemos escuchado decir, es que pues si vosotros estáis tan convencidos, o sea, casi que como ve la fe del tutor, pues entonces ellos eso le hace despertar una fe, ¿no? Qué importante, ¿no? Es ese instrumento donde le dice, tú puedes y Dios quiere, entonces lo va a hacer. Eh, mm, y tú quieres y Dios puede, ¿no? Entonces es muy bonito. Nosotros sí que vemos que se lo ponemos ante el Señor, ¿no? En esos camilleros que le presentan a Jesús y Jesús lo primero que hace es perdonar sus pecados. Por eso para nosotros es fundamental. Cuando empezamos este camino, eh, nos venían matrimonios, pues de manera providencial, pero nosotros redirigíamos a lo que, bueno, expertos que pensamos, expertos, ¿no? Pero cuando nos decían, oye, es que me han dicho que si creo que la Virgen va a curar mi matrimonio, voy listo. Y decía, esto no se ha debido enterar, esto lo ha debido entender mal, ¿no? Pero ya mandábamos a otro y nos decía lo mismo, ¿no? Y al final decíamos, bueno, ¿qué querrá el Señor con esta insistencia? Porque realmente a nosotros lo que nos ha salvado es Dios. O sea, es que no es una broma, es que no es una teoría, es que es una verdad, es una realidad, ¿no? A nosotros lo que nos ha salvado es Dios y desde luego el descubrimiento de ese camino, esa herencia que nos dejó San Juan Pablo, ¿no? Con esta antropología verdadera, conocer el plan de Dios, qué importante, ¿no? Bueno, por eso empezamos ese recorrido con ellos y esto se ha empezado a extender, que ya hay matrimonios tutores en muchas diócesis, ¿no? La verdad que no seguimos estadísticas, pero viendo mucho bien cómo Dios levanta y los pone y luego los pone también al servicio de los demás, ¿no? Y acompañamos eso a quien nos viene. No buscamos nada, ¿no? O sea, es el Señor quien te los trae, ¿no? Así que, bueno, pues donde hay una necesidad, pues ahí estamos, ¿no? Confiando en esa providencia, ¿no? Bueno, es tremendo, muchas veces quizá podríamos decir hasta escalofriante, ¿no? Pues la fuerza que tiene estos sacrificios de los matrimonios tutores por sus tutelados, estas oraciones, es tremendo. Hemos visto auténticos milagros, situaciones ya que podríamos dar por perdidas prácticamente, pues porque ya, bueno, se llega a un límite en el que es verdad que se pone a prueba nuestra fe, ¿no? Pero ahí la perseverancia de Matrimonio Tutor, ofreciendo sacrificios y oraciones por los tutelados, ha salvado a muchísimos matrimonios. Vemos las reacciones de ellos de repente, reacciones inexplicables. Es como que se había ido de casa y sí, como se había ido vuelve, de casa y vuelve, pero vuelve de una manera que dice uno, pero a este hombre, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le han dado? Porque vuelve súper enamorada de su mujer, no vuelve con exigencias, no, vuelve súper enamorada de su mujer, vuelve deseando, bueno, no sé, de verdad experiencias que se ve clarísimamente que no son normales, ¿no? Que no son naturales, que haya habido una intervención, ¿no? de la gracia. El poder de la oración de intercesión, ¿no? Que vemos que es tan fundamental y esas lágrimas que a veces pues se han derramado por gracia, ¿no? Pero que se han derramado por ellos y que son lágrimas, las lágrimas fecundas que nos habla Jesús en las bienaventuranzas. Sí, esto es verdad. Bueno, nosotros lo que intentamos es dar sentido a su vida, dar sentido a la situación que están viviendo en este momento, hacerles ver que, o sea, hacer que descubran que esto es voluntad de Dios, que tiene un sentido y que hay un motivo para la esperanza, que hay
en esa situación, exactamente en esa situación, hay algo bueno que puede salir de ahí, ¿no? Las herramientas que, entonces, lo primero es dar esperanza, porque obviamente necesitan apoyarse en creer en que eso es posible para que quieran seguir luchando, ¿no? Entonces, dar esperanza por este camino, ¿no? Y por el camino de ir iluminándoles sobre todo la belleza del matrimonio, la belleza y la grandeza del matrimonio, porque bueno, como solemos decir, es como ese evangelio, ¿no? De aquel hombre que descubre un tesoro en un campo y porque descubre el tesoro, vende todo para comprar el campo, pero primero hay que mostrarles el tesoro, si no, esto es una vocación y hay que venderlo todo. Entonces, si no descubren el tesoro, entonces no van a estar dispuestos a dejarlo todo. Entonces hay que iluminar muchísimo la belleza del matrimonio. Y para nosotros, bueno, las herramientas que utilizamos, en las que nos apoyamos principalmente, pues son las catequesis de San Juan Pablo, porque no hemos visto a ningún otro autor que hable del matrimonio con la belleza que lo hace, que muestre la grandeza del matrimonio como él lo hace. Entonces, el plan, ¿no? El plan. el plan de Dios, claro, no puede haber nada más hermoso que el plan de Dios. No hay que inventarse nada, simplemente hay que mostrarlo, ¿no? Mostrar cómo Dios lo había pensado, ¿no? El matrimonio como Dios lo pensó, decimos del proyecto, ¿no? Por lo tanto, a lo que está llamado, ¿no? Que es fundamental esa antropología. Si yo no conozco la verdad de a lo que estoy llamado, no me puedo poner en camino. Bien, entonces, siguiendo las catequesis, por empezar un poquito por el principio, ¿no? Nosotros empezamos por la raíz del amor. Es lo que podríamos decir el primer ciclo de catequesis de San Juan Pablo, donde él nos habla de esas experiencias originarias que llama él, las 3 raíces del amor. Son experiencias que están en lo más profundo de nosotros, sacadas del Génesis, que están en lo más profundo de cada uno de nosotros, y son experiencias que se activan en cada acto de amor, ¿no? En cada acto de amor. Entonces, él dice que si viviéramos esas 3 experiencias perfectamente, viviríamos un matrimonio feliz, es decir, un matrimonio santo, que es lo mismo. ¿Cuáles son estas 3 experiencias? Pues la primera, la que él llamaba la soledad originaria, no vamos a adentrarnos en ella, pero nos viene a hablar de quién soy. Claro, entonces, entender quién soy es básico para empezar a aprender a amar, ¿no? Y es que muy poquitos saben saben responder a esa pregunta de quién soy, ¿no? Muy poquita gente. Entonces, bueno, ahí es un camino de descubrir, pues, por ejemplo, su dignidad, la dignidad tan enorme que Dios les ha querido conceder, basada en la dignidad del propio Dios, ¿no? Es decir, cuánto ha invertido Dios en mí, ¿no? Y esa es mi dignidad, cuánto ha querido Dios invertir en mí, ¿no? Invierte actualmente, ¿no? Cuánto amor ha puesto en mí y cuánto me ama en este momento es lo que me da esa dignidad, esa semejanza a Dios, ¿no? Entonces, claro, si yo he sido creado a imagen de Dios y después hecho su hijo y esto es lo que me da la dignidad, pues mi vida consiste en conservar esa dignidad que Dios me ha dado, ¿no? ¿Y cómo la conservo? Pues amando como Él ama, amando como Él ama. Es lo único que me hace mantener esa dignidad. Entonces, bueno, les iluminamos cosas como, por ejemplo, decir, oye, es que la dignidad, tú no te la pueden quitar, solo tú la puedes perder. Y les ponemos en escenas, ¿no? Imaginaros, pues imagínate que viene tu esposo, tu esposa, agrediéndote, no sé, ofendiéndote, pues porque acusándote de algo que encima no has hecho. No eres responsable de eso, pero el otro piensa que sí y viene muy ofendido y te agrede, ¿no? Te agrede. Entonces, en ese momento, yo como suelo reaccionar, ¿no? Suelo reaccionar defendiéndome, claro, o sea, me está acusando de algo que no he cometido y encima
bueno, ofendiéndome. Entonces, claro, ¿qué sensación me produce eso? Me produce la sensación de que estoy perdiendo la dignidad, o sea, de que me está quitando la dignidad, de que me está humillando. Y necesito sacar la cabeza, necesito defenderme para colocarme en mi sitio, ¿no? Bien, pues esta misma situación vista desde fuera, ¿no? Vemos al mismo matrimonio, pero ya no soy yo, es otro, ¿no? Entonces veo como un esposo agrede verbalmente, ¿vale?, a su esposa o viceversa, acusándole de algo que no ha cometido. Entonces se ve cómo le ofende, cómo le insulta, ¿no? Entonces, desde fuera, viendo esa escena, hasta ahí nos preguntamos, ¿y quién de los dos está perdiendo la dignidad? ¿El que recibe esas ofensas o el que está ofendiendo? Entonces ellos ven claramente que es el que está ofendiendo, el que está perdiendo la dignidad. ¿Ves? Entonces, lo que hace que pierdas la dignidad es no amar. Cuando estamos en una situación que nuestro esposo nos viene ofendiendo y respondemos defendiéndonos, ¿cuándo perdemos la dignidad? Cuando respondemos ofendiendo también. Ahí es donde perdemos la dignidad, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos de quién soy, de qué depende mi dignidad, las que le vamos iluminando para que ellos pues se vayan configurando, ¿no? Como personas, como vayan descubriendo pues su verdad, ese quién soy realmente. Este es, por ejemplo, un modo que, pues como dice José Luis, poniéndole en situaciones, iluminando también esa verdad, pero otro modo fundamental que empleamos ya casi como podríamos decir, en la moda se dice fondo de armario, ¿no? Que se tiene ahí siempre. Entonces, pues sería el Evangelio, que habíamos hablado del Evangelio, ¿no? Comprender que cuanto más voy a conocer a Dios, más me conozco a mí mismo. Por lo tanto, pues es muy importante emprender ese camino de ir conociendo el corazón de Jesucristo, contemplar a Jesús en el Evangelio y decir, ¿qué hace Jesús en esta situación y qué hago yo? Claro, entonces uno descubre pues la misericordia de Dios, la generosidad, la entrega, el desasimiento, y en cada uno concretamente, pues claro, me interpelo yo con Jesucristo, ¿no? Me confronto y entonces descubro quién es el amor y quién soy yo. Entonces la adentramos en conocerse a sí mismo, ¿no? Además de interpelarle con preguntas. Es decir, que en esa complementariedad de lo que es herramientas humanas, como decía José Luis, y la sabiduría de Dios. Porque como decía José Luis, claro, si nuestra naturaleza está caída, pues llega a donde llega. O ponemos lo sobrenatural o con lo natural vamos regular, porque no llegamos, ¿no? Entonces, pues está siendo ese camino tan bonito, porque no es acudir a resolver una situación o un conflicto, sino es llevarles al Señor, como decíamos, ¿no? Llevarles a Dios, ¿no? Y caminando juntos, que también lo hemos mencionado, pero ahora nos adentraríamos, pues también nosotros vamos creciendo, los tutores. Bueno, pero antes de adentrarme en eso, sí quería seguir un poco más con el Evangelio. Ejemplos concretos. Por ejemplo, un caso muy frecuente es padres que los hijos pues están muy mal, pues, una adolescencia rebelde, contestones, provocativos, entonces pues el padre, claro, es que este niño, ¿cómo le vamos a consentir esta actitud, no? Y da un portazo el niño, rompe no sé qué, en fin, episodios de estos, ¿no? Violentos y muy duros. Y con el padre, pues como ya se empiezan a sentir ellos mayorcitos, pues esto que dice el refrán, ¿no? Que dos gallitos en un mismo corral no puedan dar, lo natural, pues suelen decir esto, ¿no? Que ya los hombres cuando son... pero esto no es así, no es a lo que están llamados. La reacción del padre, la natural, le contesta al niño, se impone, le castiga de un modo desproporcionado porque en el fondo él está herido. Pero está herido porque le está hiriendo en su orgullo también, ¿no? Entonces ahí ayudarle, por ejemplo, a contemplar la paternidad con el hijo pródigo. O sea, claro, le llevas a ese evangelio, ¿no? ¿Qué hace ese padre?
que ese padre le da la herencia al hijo y está velando por ese hijo, orando por ese hijo, esa oración de intercesión que hablábamos antes, ¿no? Esa actitud de ese padre, que es el padre de amor, y bueno, ahí en el hijo pródigo se puede ahondar muchísimo, como bien saben todos ustedes, ¿no? Pero entonces es muy importante porque, claro, él descubre una seguridad, porque en esos momentos también de dolor es como en la barca, ¿no? Ahí la fe y todo se tambalea, ¿no? Y por eso es importante desde la fe decir, no, esta es la verdad, aunque no lo veas claro, aunque también, por ejemplo, muy frecuente. El hijo pródigo, que además es el evangelio de hoy, providencialmente. Sí, porque las familias, por desgracia, hay episodios de estos y generando mucho dolor, además con todo lo que conlleva, porque luego la madre, como siente que el padre está siendo demasiado severo y duro, pues ella para suplir hace todo lo contrario. Entonces ya se crea desunión entre los esposos, que por eso siempre le invitamos primero estar unidos, porque ahí se hace Cristo presente, porque vuestro sacramento se aviva y porque ahí ya expulsamos también todo mal y juntos también para los hijos es muy importante ver a unos padres unidos, ¿no? Y unidos en buscar esa voluntad de Dios desde el Evangelio, ¿no? Otro caso muy frecuente es la esposa que, bueno, pues que tiene mucha fe y él no, y entonces pues está sufriendo, ¿no? Y en ocasiones pues hemos acompañado a esposas que dicen, es que lo mío ya, vamos, es nulo, a mí me han dicho que esto y esto no tiene arreglo, porque además, claro, con todas las consecuencias de un hombre natural, más cerca de la animalía que de la divinidad. Entonces, pues, más brutito y tanto conflicto. Más bruto que un arado. Más bruto que un arado, que se dice en mi tierra. Y claro, ahí, pues el dolor de ella, el desgarro, y cómo le ayuda a descubrir la vocación. Porque los esposos cristianos no estamos respondiendo a un amor natural, chico conoce chica, nos casamos, no. Estamos respondiendo a una llamada de Dios, ¿no? A ser esposos a imagen de la Trinidad, ese amor concreto que es para toda la vida. ¿Por qué? Porque es el auténtico. Un padre, una madre no le dice a su hijo, hijo, te voy a querer hasta que me harte de ti. No, cuando se enferma no le deja solo. Es decir, el amor que lo que nos decimos cuando nos casamos, ¿no? En lo bueno, en lo malo, en la salud, en la enfermedad, eso es verdadero. Lo otro es cuento chino. Un poco el evangelio otra vez, ¿no? ¿Qué mérito tiene que améis en lo fácil, ¿no? Entonces, crecer juntos en un amor que se compromete contigo, que aunque te ponga feo, viejo, enferme. No me señales cuando diga lo de feo y viejo. Bueno, tú porque eres mi esposa, tú no te has puesto ni feo ni viejo, pero hombre, vamos perdiendo mucho Bueno, los dos. Ya tenemos añitos, si Dios quiere ya yo mismo estoy más casi rubio, abuelo. sí. Bueno, y el caso es que, hombre, uno va perdiendo atractivo físico, cualidades, todo, pero el vino bueno para el final, ¿no? Entonces, qué importante anunciar toda esta verdad, porque es la verdad de la vida, no es una teoría, no es un cuento, no es una religión. Cuando esta esposa descubre una vocación, y como todas vocaciones, un misionero te manda a un sitio difícil, pues un sitio difícil, pero Dios te va a dar las herramientas, los dones para poder hacerlo realidad. Entonces, pues, verdad, es un don y es complicadito, todo don conlleva una tarea y hay dones que tienen tareitas, pero entender que Dios le va a ayudar, que si se la ha dado, pues es que le va a ayudar. Entonces, cómo ella tiene que administrar ese don, cómo está haciendo para encarnar ese amor que desearía que su esposo esté respondiendo. Bueno, y es un acompañamiento muy bonito, porque claro, a lo mejor ella descubre que también tenía ahí un poco de soberbia espiritual, que le juzga, que le rechaza, que se va porque es más fácil. Y bueno, pues bueno, hay mucho recorrido por hacer, pero bueno, utilizando esa herramienta. Otro caso también muy frecuente, ¿no? Cuando vienen, decíamos al principio, con esa mirada ensuciada, porque el corazón ya tiene tantas heridas que se han infectado, ¿no? Que realmente se mira muy, muy mal al otro, ¿no? Y se mira esa paja en el ojo ajeno, no se ve uno el error. Y aquí pues, hemos presenciado de todo. Hemos visto, hemos escuchado y hemos presenciado de todo, hasta vajillas. Vamos, Volando. nosotros un día decíamos, vajillas voladoras. No, aquí perdemos la vida. Y sin embargo, pues empezar a adentrarle en esa verdad
suya y en la del plan de Dios pues, ha ido sanando, sanando, sanando esa herida, ¿no? Así que, bueno, pues la verdad que está siendo una bendición, ¿no? Y bueno, pues la herramienta formamos, como decía el Papa, que hay que ser experto. Hoy nos está ayudando Monseñor Munilla con todo el tema moral, porque es muy importante ayudarle a descubrir qué tengo en mi corazón, esa ira, analízala, de dónde te viene, qué hay en el fondo, hay una frustración, hay un yo excesivo, hay una falta de paciencia, qué hay en el fondo, ¿no? Entonces es importante descubrir qué es lo que me está originando a mí la incapacidad de amar, que siempre va a ser el pecado, ¿no? Porque enseguida todos te plantean una enfermedad psicológica, ¿vale? Las hay, no tantas como te plantean, porque aquí todo el que está mal, el otro está chalado, pero, bueno, perdón, no, chalado no, o sea, quiere decir que tiene una patología, pero no es tanto eso, ¿no? Sino decir, vale, pero si es que aunque tenga esa patología, aunque tenga un problema, pues no sé, de bipolaridad, de Asperger, de muchas cosas que nos hemos encontrado, incluso esquizofrenia, pero no le incapacita para amar. Hay que aprender cómo ayudarle y sobre todo ayudar al que le acompaña, al esposo o esposa, para responder y para ayudarle, ¿no? Porque también esas patologías sin amor se vuelven muy duras, ¿no? Porque es el pecado realmente lo que mata, ¿no? Lo que hiere profundamente. Bueno, entonces ahí tenemos un equipo muy bueno de formación, tanto en la parte moral, decíamos, con Monseñor, hay también algunos terapeutas y psicólogos, algún psiquiatra, para ayudarnos a detectar dónde puede haber realmente un caso de patología, ¿no? Que los tutores tengan unas pautas de discernimiento, porque los tutores no somos terapeutas, ni psicólogos, ni psiquiatras. Somos lo que decíamos, ¿no? Esos camilleros, esos cirineos, esos instrumentos de Dios que le llevamos a Dios, utilizando todas esas herramientas humanas, sí, pero por encima de todo en el centro el Señor, y sabiendo que es el Señor el que lo va a hacer. Bueno, entonces, por ejemplo, nos encontramos habitualmente que se pone mucho la solución en el diálogo como el mecanismo que hace posible pues, que un matrimonio se sane, ¿no? Y bueno, el diálogo, a ver, es una herramienta muy importante, obviamente la comunicación es fundamental, pero no es la panacea, no es la panacea, porque si yo tengo, bueno, lo decimos por propia experiencia además, porque en nuestra crisis matrimonial nosotros intentábamos dialogar y además nos compramos libros de técnicas para dialogar, que si la escucha activa, diciendo las últimas palabras que ha dicho el otro para que vea que estoy atento, mirándole a los ojos, que si la asertividad, la empatía, por escrito si la cosa está mal, en fin, que todo, pero no funcionaba porque solemos decir que si uno tiene basura en el corazón, pues al final transmite basura, porque es que es lo que tiene dentro, comunica basura. Entonces, el diálogo es una herramienta importante, pero no es la panacea. La clave está para sanar algo tan sobrenatural como es el sacramento del matrimonio, ¿no? Pues la clave está en la conversión del corazón. Entonces, de ahí se trata de que ellos descubran el plan de Dios para ellos, descubran quiénes son y el plan que Dios tiene para ellos, y a partir de ahí, bueno, pues empiecen a construir sobre eso, ¿no? Entonces, una vez que ya tienen luz en su corazón, pues a través de la palabra del Señor, a través de toda esta belleza que van descubriendo en su vocación, pues ya se pueden comunicar, porque lo importante no es comunicarse, lo importante es comunicarse un bien, porque para comunicarse un mal, pues mejor quedarse calladito. Bien. Eso es muy bonito, porque también los tutores le enseñamos a rezar, la oración conyugal, sí, cómo dirigimos la mirada los dos al Señor. En la última... Bueno, entonces decíamos, la primera entonces, experiencia era la soledad originaria, que habla de quién soy, y utilizamos pues herramientas basadas en San Juan Pablo, en el Evangelio, como ven,
para que descubran esto, ¿no? ¿Quién son? La segunda experiencia es la de la unidad originaria, que ya es propiamente el matrimonio, y que nos viene a mostrar para qué estoy aquí, ¿no? Y descubrimos que estamos aquí para hacernos uno. Y es nuestra misión, hacernos uno. Ya está, esa es nuestra misión en la vida, hacernos uno. Todo lo demás son, bueno, entre nosotros y con Dios, obviamente. Todo lo demás son medios para hacernos uno o consecuencias de habernos hecho uno. Por ejemplo, los hijos es una consecuencia, pero hacernos uno. Entonces, claro, ahí pues hay una de las claves es lo que San Juan Pablo llama la unidad en la diversidad. Y es que precisamente porque somos distintos podemos hacernos uno. Y esas diferencias que nos, de manera natural o por la dureza de nuestro corazón, nos parecen una dificultad para hacernos uno, resulta que justo esas son los medios para hacernos uno. Entonces, por poner ejemplos, hablemos de la comunicación en el matrimonio, ya que lo hemos mencionado antes. Bueno, pues la mujer tiene una manera de comunicarse diferente a la del hombre, porque la mujer pues tiende a comunicar emociones, por lo tanto es más emocional. Cuando ella transmite algo, no transmite un concepto, transmite una emoción. Cómo se siente, ¿no? Temas relacionales. Hijos, claro. Entonces, y el hombre tiene una manera de comunicarse más conceptual. Entonces, lo que suele ocurrir es que una mujer le habla a su esposo de emociones y el esposo traduce a conceptos. ¿Qué hace el esposo? Le responde con una solución. Y claro, la respuesta a una emoción no es una solución técnica, por así decir. La respuesta a una emoción es vivirla contigo, es te acompaña en el sentimiento. Y eso al hombre le cuesta mucho hacerlo porque no está habituado. Entonces, bueno, pues esto tienen que aprender, ¿no? Tienen que aprender a hablar, a dialogar, a estar en la misma frecuencia cuando hablan el uno con el otro, porque si no, pues lo típico, la mujer dice, mi marido no me comprende. Claro, no se siente comprendida porque él está en otra frecuencia. Y no es que él no quiera comprenderla, es que no sabe comprenderla. Entonces, pues hay que ayudarles a descubrir esa manera de comunicarse en la que pues los dos son complementarios. Y así el hombre pues necesita adentrarse en el mundo emocional de su mujer para descubrir ese mundo que desconoce y que le ayudará pues a ser más sensible a las dificultades de los demás, etcétera, a profundizar más en la vida. Y la mujer necesita adentrarse en el mundo más conceptual del hombre, más frío, por así decir, en el que, bueno, pues las emociones ya no gobiernan tanto nuestra vida, sino que tenemos que ser un poco dueños, simplificar, no, bueno, pues no perdernos tanto dándole vueltas, ¿no?, a las cosas. En fin, bueno, pues es como Dios lo ha pensado. Él lo ha pensado así, claro, de primeras, de manera natural, esto no lo sabemos vivir. Y necesitamos aprender. Entonces, bueno, pues todo esto es lo que le vamos iluminando. Y como decía José Luis, igual los tutores para con el acompañado, porque necesitamos adentrarnos en su corazón, decíamos, ¿no? Entonces, este paso donde le acompañamos en ocasiones en el misterio de Dios. Porque como María, nuestra madre, algunas cosas no las comprendía, pero las guardaba en su corazón. Nos vamos a encontrar situaciones donde forma parte del misterio de Dios y nosotros nos descalzamos ante eso. Nuestra fe es un misterio ya de por sí, ¿no? Y el misterio es lo que hace tener fe. Entonces, qué importante es ser acompañado en el momento del misterio. O sea, esto lo vemos a Jesús en Getsemaní, ¿no? Ese momento donde le pide a sus 3 discípulos, velar conmigo. Y ahí los tutores es ese velar junto al otro, comprender su cruz. O sea, no ir dando consejitos desde arriba, sino es velar con él, ¿no? Sufrir con él.
esa misericordia, esa compasión, padecer con, y eso es lo que va pues ayudando, porque Jesús necesitó de esta presencia, de estas oraciones de sus 3 discípulos. Qué importante en ese momento pues de oscuridad, de no ver, no tanto el consejito, ¿no? Sino ese amor que genera vida, ese amor que está junto a ti, que está en el Santísimo, porque esto lo hacemos los tutores también, ¿no? Y vamos al Santísimo y te acompaña a confesarte cuando te cuesta y todo eso, ¿no? Entonces, qué importante esto, ¿no? Descalzarse ante la cruz, descalzarse ante el misterio y que muchas veces podemos ver los frutos del tutelado y de la obra de Dios, pero en otras ocasiones, o bien por la libertad del tutelado y se rinde, o porque no está haciendo los propósitos, porque hay propósitos concretos para cada semana, pues claro, si no te ocupas, pues solo lo que decíamos al principio no se va a hacer. Pero en otras ocasiones todo esto nos lleva también a ese misterio de entrar en el corazón de Cristo, ¿no? Cómo Cristo comparte con nosotros el dolor de ver un hijo que no acoge el don, que no responde. Entrar, o sea, que el camino de tutor nunca es un fracaso. Aunque el propio tutelado no tenga una respuesta, que también hemos podido ver cómo después de años, pues probablemente vuelve, como el hijo pródigo, vuelve a casa. Esto también nos ha pasado más de una vez. A nosotros seguir confiando. Se lo hemos presentado al padre y el padre hace lo que, vamos, ahí se aprovecha, ¿sabes? Y hace lo que haga falta y lo firma. Pero decirlo firma no quiere decir, no, porque él cuenta con la libertad del otro. Pero el hecho de que que haya un tutor dispuesto, ¿no? A decir, aquí estoy contigo, Dios mío, y aquí vamos juntos por este hijo tuyo, por este hermano mío, pues eso es muy grande, ¿no? Es muy grande porque es consuelo para Dios, hoy que estamos primer sábado de mes también, ¿no? Pues por todas esas heridas que sufren Jesús y María, los corazones de Jesús y María, porque realmente el matrimonio es un sacramento, no estamos hablando de una pareja que, bueno, pues ya, no, estamos hablando que ahí está Cristo de verdad presente, ¿no? Entonces nosotros estamos tan convencidos de esto, por eso al principio lo que queremos es, ¿cómo? ¿Que la Virgen no te va a salvar de esto? Esto no sé quién te lo ha dicho, pero quien te haya dicho... no, y tienes que acoger y decir, no, es Dios quien salva. Y no es un cuento, es una verdad. Claro que tenemos que ocuparnos, claro que hay ahí un camino, ¿no? Pero ese misterio de no sé por qué, pero respondo. Estamos firmes y respondo. Y ese momento como Getsemaní, ¿no? De intensificar la oración. Pues eso también está siendo una bendición, ¿no? No tener la mirada exclusivamente en el tutor, sino es una comunión también donde la tenemos siempre presente en el Señor. Bien, entonces en este camino de la unidad en la diversidad, además de las diferencias sexuales, ¿no? También hay, bueno, descubrimos que hay un reparto de dones. Entonces, tú tienes unos dones, yo tengo otros, y lo que solemos hacer de manera natural es, si yo tengo un don, te lo exijo a ti, aunque tú no lo tengas, y además no lo voy a poner yo a tu servicio. Eso está claro. Por ejemplo, uno que escuece especialmente el tema del orden, ¿no? Es decir, hay uno que es ordenado, ¿eh? Entonces, el que es ordenado le exige al otro que sea ordenado. Pero vamos a ver, si él no tiene el don del orden, ¿por qué le vas a exigir tú que lo tenga? El que te lo ha dado a ti, el orden, ponlo tú al servicio. Y ordena tú, ¿no? Es verdad que el otro, que el otro, el que no tiene el don del orden, pues lo que tiene es que intentar aprender del que sí lo tiene para ir adquiriéndolo, pero desde luego es algo que no se impone. Entonces, bueno, pues es una maravilla porque gracias a que el otro tiene carencias, me necesita. Y nos molesta mucho que tenga carencias de manera natural, pero tenemos que entender que es que Dios lo ha permitido. O sea, Dios no ha hecho un reparto equitativo de dones, ni entre nosotros ni en el mundo, precisamente
para que nos mueva la caridad. Entonces, y en lugar de movernos la caridad, nos mueve el orgullo, ¿no? Vale, pues entonces se trata de iluminar ese camino, apartar la dureza de corazón y decir, oye, ¿qué te necesita? Y en los pecados exactamente igual. Un pecado de mi esposa no es un tema suyo y a ver si ya, sino que si ya cambias de una vez, sino que es un proyecto de los dos. Es una tarea de los dos. Y yo, si tengo que ayudar a mi esposa en los momentos en que está en su agujero, por así decir, en su cárcel, ¿no? De ir a visitarla. O sea, decimos esta frase de que nos gusta tanto, ¿no? De cuando menos se lo merece es cuando más me necesita. Porque cuando está alegre, divertida, genial, simpática, no sé qué, ¿para qué me necesita? Pues si ya está bien, ¿para qué me necesita? Me necesita, bueno, hablo de ella, pero me necesita o la necesito, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando estoy borde, insoportable, pues eso, nervioso, ahí es cuando la necesito. Entonces, claro, si en ese momento ella no acoge su cruz, no renuncia a sí misma, acoge su cruz y sigue a Cristo en el sentido de entregarse por mí, de amarme en ese momento, de acogerme en ese momento en mi miseria, esa misericordia por mí, pues no me va a ayudar a salir de ese agujero. Es la misericordia la que sana y salva y la administramos en el nombre del Señor. Al final somos administradores de la gracia el uno para el otro, somos ministros de la gracia el uno para el otro. Y ahí lo que estamos es precisamente para administrar la misericordia de Dios, no para mirar, hay que ver lo que me has dicho, hay que ver que es lo que de manera natural nos podría servir. Bueno, es muy bonito, ¿no? Como mostramos por eso que todo tiene un sentido, descubrir el plan de Dios, descubrir para lo que he sido criado. Lo que te está sucediendo tiene un sentido profundo, es un don y tiene una misión, una tarea. Entonces, eso es fundamental, dar respuesta, no el por qué me pasa, sino el para qué, ¿no? El cómo tengo que responderte, cómo amarte, cómo el amor es el que genera esa vida y como el que da ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bonito porque ahí es donde les mostramos, ¿no? Esa dirección, es como, somos también como Juan, ¿no? Esa voz que clama en el desierto, en ese lugar de combate, de prueba, pues ahí la voz dice, es por aquí, es por aquí, ¿no? Y nos cogemos de la mano. Entonces, bueno, como decía José Luis, qué bonito cuando hay humildad y de verdad descubres y reconoces como el humilde que agradece, que contempla el bien, lo bello, lo bueno, pues reconoces el bien que hay en el otro y aprendes. Entonces, como decía José Luis, no es la tiranía de como yo tengo el don, yo lo pongo al servicio y el otro cada día más vago, no, sino cómo vamos, como esas plantas, ¿no? Que se van creciendo y se van uniendo. Bueno, y la última experiencia es la que San Juan Pablo llama la desnudez originaria y viene a responderme a la pregunta de ¿a qué estoy llamado? O sea, ¿de dónde vengo y quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿A qué estoy llamado? Entonces, ¿a qué estamos llamados? Desnudez, dice San Juan Pablo, en cuanto a voy a despojarme de todo lo que no, de todo lo que no ha puesto él en mí. Entonces es un camino de purificación, es un camino de purificación porque ahí se han ido instalando en mi corazón malos hábitos que generan una cadena destructiva y que además pues van, si no lo remedio, pueden ir increciendo, ¿no? Y además que de verdad que genera esta cadena de destrucción, ¿no? Entonces, bueno, es un camino de purificación de la mirada, porque, bueno, pues al final la conclusión es que nos miramos mal. O sea, no es que mi esposa no sea la adecuada para mí, sino que es que yo la miro mal. Porque, pues, como decíamos antes, por ejemplo, sus pecados son un estorbo para mí en lugar de una misión, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, y porque tiendo a ver el mal en ella, ¿no? O sea, yo tiendo a ver más fácilmente su mal
que sus dones, que su bien, ¿no? Porque nos dejamos llevar por las sensaciones, dice San Juan Pablo, que las sensaciones nos engañan, ¿no? Dice San Juan Pablo que por el pecado tenemos afectado nuestro conocimiento, nuestra conciencia, nuestras opciones y nuestras decisiones. Es decir, que mi pecado me impide ver todo lo bello y lo bueno que hay en ella. Y eso es un poco la cuestión, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que purificar mi pecado, mi corazón, ¿vale? Para ser capaz de ver todo lo bello y lo bueno que hay en ella. Entonces, en la medida en la que yo avance por este camino de purificación, iré viendo esa belleza de ella, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestro entorno, ¿no? ¿Y cómo se avanza en ese camino de purificación? Pues nada nuevo. El camino de la estética y de la mística. Entonces, de ponernos estos objetivos, estos caminos virtuosos que hemos ido construyendo, caminos virtuosos de dónde parto y a dónde quiero llegar, pues estos caminos virtuosos. Cada uno tiene que, el tutor tiene que ayudar a descubrir cuál está siendo mi pecado que me impide amarte y por lo tanto emprender un camino de virtud con unos trabajos, con unos objetivos y con unas acciones concretas, ¿no? Un camino que hemos llamado GPS conyugal, ¿vale? Porque el destino está prefijado, que es la caridad conyugal, pero ahora desde donde yo estoy tengo que llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, pues propuestas de, bueno, pues de este compromiso de ir cumpliendo pequeños objetivos, ¿no? Que me van ayudando, que van ensanchando mi corazón, me van ayudando a aprender a amar en esta situación. La cuestión no es si tú eres así, si tú eres asado, sino qué me impide a mí amarte tal como eres en esta situación. Y esto es lo que yo tengo que sanar en mi corazón para ser capaz de amarte, ¿no? Entonces, por un lado, el camino de la estética y de la mística, ¿no? De la mística, pues los sacramentos frecuentes, la Eucaristía diaria nos cambia, esto es real, nos cambia, bueno, que le vamos a contar a ustedes, pues la confesión y un tema en el que ponemos el acento mucho nosotros es el tema de la oración conyugal, que es una oración en la que después de la oración personal, aunque la hacemos uno junto al otro, pero es una oración personal, pues después volvemos a hacer esta misma oración personal, pero ahora en alto, para que nos escuche nuestro esposo, nuestra esposa, es decir, vamos abriendo nuestra intimidad con Dios a nuestro esposo, nuestra esposa. Y esto va creando una intimidad común, porque el matrimonio es crear una intimidad común. Si no compartimos nuestra intimidad, pues no construiremos nunca un matrimonio, ¿no? Entonces, la oración conyugal está dando unos frutos espectaculares y todos los matrimonios que hacen la oración conyugal a diario están viviendo unos frutos maravillosos, porque ahí se hace presente el Señor, porque ahí el Espíritu actúa. Porque descubrimos su voluntad, ya no son dos voluntades, sino una. Y en la medida, como decía antes, en la que nos vamos uniendo al Señor y a su voluntad, entre nosotros nos vamos uniendo. Ya no es tu voluntad ni la mía, tus criterios ni los míos, tus sentimientos ni los míos, sino que van siendo los de Cristo. Y esto es lo que va haciendo que nos unamos en Él, ¿no? Bueno, pues hasta aquí, pues lo que podemos compartir. Con las preguntas quizás pueden surgir otras muchas cosas, sí, pero en una hora es lo que hemos rezado y seleccionado para hablaros de ello. Qué bien, muchísimas gracias, José Luis, Maui. Bueno, los que hemos pasado también por los retiros del Proyecto Amor Conyugal, hemos visto que todas estas experiencias originarias están transmitidas de una manera muy plástica, capaz de dar vida, porque se hace desde el amor de familias que comunican con otras familias, ¿no? Y bueno, pues esta síntesis apretada ha suscitado algunas preguntas. Creo que, por ejemplo, Juanjo, sacerdote que está por aquí, nos escribía hace un momento queriendo intervenir. Juanjo, estás ahí, te escuchamos, así que cuando quieras planteas tu pregunta. Buenos días. Muchas gracias por su intervención. Algunas preguntitas. La primera,
¿cómo se concreta ese camellaje, ese tutelaje? Si cada cierto tiempo hay entrevistas o supongo que la oración de intercesión de los tutores, como decían, pero también en qué cosas concretas. Y luego lo segundo, los hijos también qué función cumplen de sanación en relación a los padres, o si en algún momento que también intervienen. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, nos vemos con una frecuencia semanal, cuando están muy mal. Para empezar sí es importante, para empezar ese camino y ese empujón. Luego se va distanciando los encuentros presenciales, que ahora con esta situación muchas veces ha tenido que ser como ahora mismo, ¿no? A través de cámara. Pero sí que es muy importante ese encuentro presencial donde vamos trazando, vamos descubriendo primero dónde está el mal, por así decir, tener un diagnóstico y por lo tanto emprender un camino. Y en cuanto a los hijos... Bueno, perdona, sí. no sé si he entendido en los casos en los que el matrimonio ya no acude a estas reuniones, pues cómo continuar en esta misión, ¿no? Como camilleros. Y efectivamente la oración de intercesión es crucial y ofrecer sacrificios por ellos. Nosotros creemos mucho en los sacrificios de entrega mutua porque nuestro poder es nuestro sacramento matrimonial, entonces creemos en el poder enorme que tiene sacrificarnos el uno por el otro, porque por este matrimonio en concreto, porque ahí se hace presente Cristo y Él tiene un poder enorme. Entonces ahí es donde comentamos que hemos visto auténticos milagros, porque son cosas inexplicables que de repente de una situación que parecía pues imposible ya, o sea, ya era tirar la toalla, pero de una manera especialmente drástica, y cómo, pues de repente aquello se reconduce, no sé, tenemos un caso de un matrimonio que era durísima la situación, habían llegado a un nivel de violencia muy fuerte, hasta el punto de que ella estrellaba su coche contra el de él aposta, no sé, entonces él le rompía su mesa favorita, entonces le cortaba uno la tarjeta al otro, el otro, y llamadas a la policía frecuentes, bueno, situaciones complicadas, ¿no? Y realmente, pues llega un punto en el que uno piensa, porque dices, realmente no hacen caso de lo que les vas proponiendo, ¿no? Y parece que es inútil, ¿no? Y cuando ya parece, bueno, pues que esto ya no tiene solución, han tirado la toalla, tal, de repente el Señor le rompe la pierna a ella. Bueno, los tutores nos unimos y entonces ahí viene, pues como San Ignacio de Loyola, ¿no? Es decir, que de repente interviene el Señor y se... Va uniendo todas, va uniendo, va reconociendo la verdad. Y de repente, y hay un cambio espectacular, ¿no? Este matrimonio es impresionante, es una maravilla verles ahora, ¿no? Pero entonces, bueno, pues el Señor hace. Y la segunda era lo de los niños. Los hijos sí que en algunas ocasiones hemos tenido que intervenir porque a lo mejor en un retiro los padres, después de llevar un tiempo separado, han decidido volver, y esto a veces los hijos no lo han acogido bien porque estaban sufriendo mucho cuando vivían los padres juntos, y en algunas ocasiones esa separación ha sido un alivio para ellos. Volver es un jarro de agua fría para ellos. Y el tutor ahí hace una labor muy bonita de mediador, de comprender también el plan de Dios para esa familia, ¿no? Y ayuda mucho a acompañar también a los hijos en ese momento, ¿no? También hemos tenido casos de estos, pero los casos más frecuentes es la necesidad que tiene que los padres llevemos a esa comunión, a unirse entre ellos, y que de ahí nacerán los frutos, ¿no? En los hijos. O sea, cuando los hijos ven amarse a los padres, las cosas cambian. Hemos llegado a tener casos que les han llamado al colegio a decir qué han hecho con sus hijos. Porque, claro, los hijos tenían una respuesta tan rebelde, tan mal en los estudios, todo mal, y de pronto un cambio en el hijo tan brutal que en el colegio decían, bueno, ¿qué han hecho con este chaval que está cambiando tanto, ¿no?
y llamaron a los padres a saber si es que están yendo a algún, no sé, alguna terapia, alguna cosa, y claro, los padres decían, no hemos hecho nada, lo único que habían hecho era pues empezar a reconstruir y a construir entre ellos el matrimonio. Porque claro, esto ya todo el ambiente cambia en casa, los hijos se sorprenden. Sí. Un impacto en los hijos hasta el punto de que, o sea, ¿cómo sería para que del colegio, por iniciativa del colegio, llamen a los padres? O sea, ¿cómo sería el cambio para que ocurriera eso? Y nos ha ocurrido ya varias veces. Entonces, impresionante. Bueno, muy bien. Tenemos otra pregunta que nos llega por el chat escrito, en la que nos dicen ¿cómo actuar ante un caso límite como es la infidelidad? ¿De dónde sacar las fuerzas para el perdón? ¿Cómo sanar las heridas de una infidelidad? Entiendo, acompañar a que se sanen en este sentido. Bueno, lo primero, como decíamos, es comprender que la persona que ha sufrido esa infidelidad, pues está verdaderamente sufriendo mucho, es muy duro, ¿no? Entonces ahí es lo primero de todo, esa compasión, padecer con, ¿no? Comprenderla, escucharla o escucharle si es un hombre, pero también es muy importante todo lo que hemos dicho, ¿no? Y lo que la experiencia está siendo que lo que les ayuda mucho es a descubrir su misión. Es decir, la cruz es un don. Jesucristo tenía muy clara cuál era su misión en la cruz. Y su misión era redimirnos, salvarnos. Entonces, si yo miro el dolor que he padecido por la infidelidad, me voy a quedar en ese dolor. Pero si yo descubro el sentido, la misión que tiene, porque probablemente mi esposo me haya sido infiel o mi esposa me haya sido infiel, ¿por qué causas? Porque está también herido, porque está perdido, porque tiene una adicción, imagínense, a la pornografía, o porque tiene una debilidad, o porque tiene un desorden afectivo, ha crecido con heridas afectivas, ¿no? que es muy común, y inseguridades, etcétera, ¿no? Entonces es importante también descubrir cómo ayudarle. Y claro, esto, una de las cosas que ayuda mucho es la humildad. Lo que más cuesta para perdonar un caso de infidelidad es hacer así y permitir que el otro recupere la dignidad que ha perdido, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, por lo general, esposas, lo que sí que han compartido con nosotros es que eso le cuesta mucho, ¿no? Porque es como un daño que nunca consiguen ver que está suficientemente pagado. Entonces les cuesta mucho ponerse por debajo y decir, venga, tú vales mucho, ¿no? Esto lo superamos juntos, ¿no? Pero cuando lo hacen, ahí sucede el perdón de verdad. Pero luego también hay todo un acompañamiento para perdonar, en fin. Bueno, ahí el tema del perdón es clave. Es clave entender que no merecemos ser perdonados. Es que no nos lo merecemos, esa es la realidad. No es un merecimiento, es un don, ¿no? El perdón es un don, no es algo merecido. Entonces, claro, si el esposo o la esposa que ha sufrido la infidelidad está esperando a que el otro se merezca el perdón, pues claro, no llega nunca, ¿no? Entonces, por eso es entender la profundidad, la grandeza del perdón como un don de Cristo, además, don perfecto, ¿no? Don claro, perfecto. Y que ella, que ella o él, el afectado, ¿no? Pues descubra esa misión que tiene en ayudar a otro en su fragilidad, en su debilidad. Hacerle ver su fragilidad para pues despertar dentro la misericordia, ¿no? Bueno, no es fácil, pero es un camino de acompañamiento. Un camino muy lento, pero da frutos. Sí. Bueno. También nos llegan un par de preguntas sobre el papel de los sacerdotes en todo este proceso, ¿no? Porque, bueno, pues bastantes de los que están conectados se interrogan un poco sobre el modo en el que el sacerdote interviene en este camino. Por ejemplo, Josué
nos decía cómo han de derivar los sacerdotes a los matrimonios, al proyecto, a un matrimonio tutor. Si es cuando se les escapa de las manos una situación, o en qué situaciones consideran que se puede acudir y cuáles son los caminos para hacerlo, ¿no? También otra pregunta que dice algo semejante, ¿no? Pregunta sobre el papel del sacerdote de acompañamiento de los matrimonios que hacen el retiro. Si se anima a los matrimonios a ir a la parroquia o primero es el seguimiento con los matrimonios. Bueno, si nos podéis decir alguna palabra un poco sobre cómo entendéis que interviene el sacerdote en todo este camino. Bueno, el proyecto es muy diocesano, ¿vale? Entonces, nosotros no pretendemos crear estructuras paralelas, sino que pretendemos que esto sea un método que se implante en parroquias, con lo cual nuestro objetivo siempre es que los matrimonios que vienen a los retiros, algunos alejados, ¿no? Pues se incorporen en una comunidad parroquial, ¿no? Por lo tanto, nosotros siempre redirigimos a las parroquias. El tema de los... Todos los grupos de Proyecto Amor Conyugal están caminando en parroquias, ¿no? Y se pretende que no sean burbujas, grupos burbujas, sino que estén abiertos, que puedan incorporarse otros matrimonios de la parroquia. Es decir, al final es la actividad de la parroquia, pero que una vez al mes pues hay un itinerario que es para profundizar en esta vocación, ¿no? Concreta, que dice el Pontificio Consejo para la Familia, que los matrimonios necesitamos de un camino de fe y formación específico permanente. Entonces, igual que los sacerdotes se reúnen, ¿no? Pues los matrimonios necesitamos hacerlo también para profundizar en nuestra vocación y compartir en nuestras experiencias, ¿no? Entonces, es una manera de enriquecer la parroquia, enriquecer pues este camino de fe de los matrimonios de la parroquia, pero que ellos siguen estando en la parroquia y su vida de fe sigue estando ahí, si la Eucaristía la siguen viviendo allí y los actos penitenciales y tal, pues, y además deben ser como animamos a que sean la semilla de la pastoral familiar de la parroquia, si no hay, y si hay, pues a incorporarse, ¿no? Integrarse en la pastoral familiar de la parroquia. Bien, dicho eso, relación director espiritual, matrimonio tutor. A ver, nosotros opinamos que no, una cosa no quita la otra, es decir, además recomendamos que los dos esposos tengan el mismo director espiritual, porque, bueno, si no, pues claro, cada uno cuenta su película y monta un escenario diferente que sin querer condiciona los consejos y la guía, digamos, o la orientación del director espiritual. Entonces, viene muy bien que los dos tengan el mismo director espiritual. El tema de los tutores, bueno, pues es como un refuerzo temporal, ¿vale? Temporal, por así decir, porque es cogiendo una situación, pues a lo mejor de más dolor, de más dificultad, en la que de matrimonio a matrimonio decir, oye, yo he estado ahí. No, pero es que es fácil que haya estado ahí, yo he estado ahí y he seguido este camino, venga, te cojo de la mano y vienes conmigo, o sea, voy contigo, ¿no? Entonces, bueno, ellos también se sienten confortados al ver que nosotros hablamos de las mismas dificultades que tiene ellos. A lo mejor le hablamos de una dificultad nuestra de la que ellos no nos han hablado y ellos también la tienen. Entonces dicen, esto, claro, ahora, ¿no? Entonces conectan muy fácilmente un matrimonio con otro, ¿no? Entonces, bueno, son como ventajas que puede aportar un matrimonio tutor en estas circunstancias, ¿no? Luego, hay una chica en el proyecto que ella es psiquiatra y es terapeuta también, ¿no? Y decía, mira, es que yo no me gusta ir como terapeuta de pareja. Bueno, y ya de hecho lo ha dejado porque dice, terapias para una persona que tiene un problema, vale, pero de pareja
prefiero el camino del matrimonio tutor. ¿Por qué? Porque va con su esposo. Va con su esposo. Va de igual a igual con su esposo. Entonces, claro, muchas cosas a los matrimonios nos ven a nosotros. Entonces, vernos, querernos, ver cómo miramos, ver esto, este lenguaje no verbal, bueno, pues eso les ayuda muchísimo, muchísimo más. Por eso ir de dos en dos, ¿no? Mirad cómo se aman, ¿no? Pues esto ayuda mucho. Entonces, bueno, pues son complementos, digamos, que puede tener un matrimonio que está viviendo estas dificultades, a lo mejor donde un sacerdote no llega, ¿no? Pero, insistimos, no debe dejar su camino de dirección espiritual o empezarlo, es más, animamos a que lo empiecen efectivamente, y porque este acompañamiento pues probablemente será temporal y bueno, pues la persona pues tiene que tener esta dirección espiritual permanente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, o sea, nosotros sin ustedes los sacerdotes no podríamos hacer nada. Por ejemplo, un caso donde ella estaba tan bloqueada que teníamos muy claro que hasta que no lográramos la confesión no íbamos a poder, por mucho que le dijéramos. Y así fue. Lo que pasa es que tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de llevarle hasta Jesús como camilleros, es decir, hasta ustedes. Y en ese momento, el día que ella se confesó, pudimos emprender ya un camino realmente con frutos, ¿no? Pero de esto hemos tenido muchísimas situaciones. Qué importante la confesión, o sea, casi que empezamos por ahí siempre, ¿no? Invitando a esa confesión. A algunos les da mucho pavor, nunca lo habían escuchado, entonces también y estar unidos, en ocasiones también hemos tenido que estar unidos los tres, el sacerdote y el matrimonio tutor, por tener esa misma línea, ¿no? Por tener ese mismo mensaje, pero para nosotros en esa mística que decíamos y ascética, pues la mística, sin ustedes no podríamos, es que no sería posible, porque es donde ponemos la fuerza, de hecho, en el proyecto, ¿no? Y luego, ¿cómo derivar un matrimonio hacia los matrimonios tutores de Proyecto Amor Conyugal? Pues si quieren hay una dirección de correo que es proyectoamorconyugal@gmail.com. Si quieren a través de don Miguel Garrigós, que nos acompaña como director espiritual del proyecto, pues a través de él o a través de otros sacerdotes que también están muy cercanos al proyecto y que pueden decirles el camino, ¿no? También están allí como responsables, en Toledo concretamente, Silvia y Nacho, que también los conocerán probablemente, Javier, en fin, bueno, que hay varios matrimonios. Miriam, que se me ha ido todo. Bueno, que hay varios matrimonios allí también que están colaborando en el proyecto, cualquiera de ellos, pues y ya los recogemos en el proyecto y los derivamos a quien corresponda, ¿no? Le asignamos un matrimonio tutor y ya a partir de ahí pues inician el camino. Qué bien. Bueno, pues llegan muchos mensajes de agradecimiento de personas, algunos sacerdotes que ha estado también en el retiro de Proyecto Amor Conyugal, diciendo que ha sido una gracia también para su vida sacerdotal, o sea que tiene sus aplicaciones análogas y mutatis mutandis para nuestra vida. Y planteo simplemente ya una última, en realidad son dos, pero vienen de un mismo sacerdote, de Daniel Novillo, que nos dice lo siguiente: ¿qué hacer si solo una de las partes del matrimonio quiere ser acompañada? Y una segunda que tenía que ver, nos pedía si podían dar algunas claves más que hiciesen ver a sacerdotes y matrimonios que están conectados cómo es esa oración conyugal, que nos han presentado así brevemente, pero si podían darnos alguna clave más sobre ella. Bueno, sobre la primera pregunta,
nosotros entendemos que acompañar a uno de los dos es acompañar a los dos, porque indirectamente va afectando. Es como introducir a Jesús en esa casa, en ese hogar, ya es que Él va a empezar a actuar, ¿no? Uno por uno. Entonces, pues como decíamos, habíamos puesto algún ejemplo de alguna esposa que ya tenía mucha fe, que Él no, pues cómo le ayudamos a descubrir su vocación de esposa, de cómo estaba administrando el don de la fe a Él, de cómo en esa, digamos, detención del esposo o falta de respuesta, también Dios tenía un plan donde estaba haciendo una obra en ella, en crecer en paciencia, en crecer en ese misterio que hemos mencionado de la fe, en crecer en muchas virtudes, ¿no? Entonces, bueno, como ahí había pues una obra también de santidad, de recorrido, de crecimiento personal y conyugal, ¿no? Porque muchas veces ahí, pues como la soberbia espiritual se levanta, ¿no? Y genera división. Y siempre pues animamos eso, que Dios nunca debe... Hay esposos que se encelan del Señor, ¿no? O sea, también hay un acompañamiento en descubrir qué está sucediendo ahí, si el problema está exclusivamente en el otro, en ella, pero siempre como ella debe responder en ese don tarea, ¿no? Y es fundamental, o sea, que estamos acompañando actualmente En muchos casos, sí. pocos de hombres, pero también ha habido algunos, pero sobre todo de esposas, ¿no? Bueno, esto también nos lo explica San Juan Pablo, cómo la mujer ama de manera diferente que el hombre, ¿no? La mujer ama acogiendo y el hombre ama entregándose, ¿no? Físicamente se ve muy claro, pero es que en todo es así. La mujer tiene un amor de acogida. Y por eso, si lo llevamos al plano negativo, se ve muy claro, ¿no? El hombre se frustra cuando no consigue lo que quiere, la mujer se frustra cuando no le dan lo que necesita. Entonces, la mujer ella espera, ¿no? Espera recibir, y si no recibe, pues se frustra. Entonces, claro, en el tema de la fe, a la mujer le cuesta mucho menos acoger la fe, por eso es más habitual, ¿no? Porque tenemos que entender que somos esposa de Cristo. Yo, como parte de la Iglesia, soy esposa de Cristo. Y claro, mi manera de amar de manera natural no es acoger a Cristo esposo. Es mucho más natural para ellas, ¿no? Acoger a Cristo esposo. Entonces, por eso a la mujer le cuesta mucho, para la mujer es más fácil, pero hablamos antes de administrar el don. Entonces, si la mujer recibe con más frecuencia el don de la fe, de manera más fácil es como ahora Dios quiere que le administre, ¿no? Y por decir así una clave, ¿no? La alegría es la mejor red para bueno, capturar almas para el Señor, ¿no? Entonces, o sea, si la mujer lo vive esta dificultad, pues la vive, pues eso, con la imposición, como creerse mejor, como tal, como además me voy a la parroquia y te quedas cabreado, ¿no? Pues claro, esta no es la vía, esta no es la vía. La vía es pues que el hombre descubra una alegría nueva en su esposa y esto le atraiga. Esto me pasó a mí, ¿no? Y esto le atraiga y diga, oye, yo quiero de eso. Es que la alegría es la mejor red, ¿no? Para llevar almas al Señor. Entonces, bueno, es un poco por ahí por donde hay que trabajar. Y el otro tema que comentaba en la oración conyugal, bueno, es que eso es muy largo, ¿no? es muy largo, pero por decir así alguna clave, esto lo aprendimos de Cristo, ¿no? Nosotros en el Evangelio pues veíamos cómo Cristo rezaba, o sea, hablaba con Dios, con el Padre en alto, delante de su esposa, la Iglesia, delante de los discípulos. Por eso está recogido lo que él hablaba con el Padre. Pero vemos cómo Cristo abre su intimidad con el Padre a su esposa, ¿no? Entonces, esto fue lo que empezamos a hacer, ¿no? Tenemos nuestra oración personal, porque primero yo tengo que recibir la luz de Dios en esa oración, a la vista normalmente del Evangelio diario, pero rezamos otras cosas también, pero sobre todo el Evangelio diario para acompañar la liturgia, el año litúrgico, ¿no? Y entonces, bueno, pues acoger esa luz de Dios que me va convirtiendo, que me va llenando.
va iluminando mi corazón, ¿no? Para poder transmitir luz, porque si no, decíamos antes, transmitiría basura. Entonces, acoger esa luz, y una vez que la he acogido en esta oración personal con Dios, después los dos volvemos a hacer esta oración, este diálogo que hemos mantenido, esto que hemos contemplado, que el Señor nos ha hecho ver, de nosotros mismos, de Él, de las circunstancias, no sé, pues lo volvemos a hablar con Él, pero en alto, para que nos escuche nuestro esposo o nuestra esposa, ¿no? Y así abrimos nuestra intimidad a Dios, con Dios, a nuestro esposo o nuestra esposa, y así vamos creando esa intimidad común. Con el tiempo, ya no nos reprochamos cuando hablamos entre nosotros. Hemos aprendido ya, ¿no? Y entonces se convierte en un diálogo a tres, en el que a veces pues, hablo yo con mi esposa delante del Señor, y a veces hablo con el Señor delante de mi esposa. Entonces es muy bonito, ¿no? Porque es como en el Génesis, que paseaban juntos al atardecer, ¿no? Con Dios, dice San Juan Pablo, que solo Dios se dirige por separado a Adán y a Eva solo después del pecado, solo después, porque ya había una ruptura entre ellos que ya no existía esta unidad. Entonces tenía que forzosamente dirigirse por separado a uno, por separado al otro. Pero nuestra misión es construir esta unión, ¿no? Esta comunión. Entonces es ir tirando este abismo, ¿no? Que se ha abierto entre nosotros por el pecado, a base de este camino de purificación del corazón, de recurrir a la gracia mucho, y que vuelva a fluir, ¿no? esta intimidad entre Dios y nosotros, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a José Luis y a Magui, pues, por esta intervención, ¿no? Como siempre, tan cercana, tan amena, tan clara, con tanto contenido que nos ayuda tanto. Y bueno, pues ya con esto terminamos lo que sería la Escuela de Acompañamiento y Dirección Espiritual, estas quintas jornadas. Y nos acompaña nuestro arzobispo, don Francisco, que bueno, pues él ya tiene la última palabra y también, pues bueno, puede darnos, hacer la oración final y la bendición para que, bueno, pues estas jornadas den todo el fruto que el Señor había pensado para ellas. Pues nada, muchas gracias Álvaro y muchas gracias José Luis y Magui por este testimonio, lo que he escuchado, porque he estado esta mañana dando el retiro al seminario menor, por tanto no he podido llegar más que al tiempo que he llegado, pero estoy encantado de estar con vosotros y encantado de haberos escuchado. Me parece que en un mundo en que, como decía el Papa Francisco, estamos en un hospital de campaña, yo creo que todo lo que sea ayudar a curar heridas, a escuchar, a sanar, a reconducir, y sobre todo cuando eso se hace desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad, las virtudes teologales, como habéis planteado vosotros siempre que os he escuchado, me ha ayudado mucho, pues yo creo que en ese sentido creo que es un acierto total, un acierto total. Luego también me encanta lo que han preguntado los sacerdotes, porque se ve también que estáis vosotros, José Luis y Magui, José Luis, en esa comunión plena con la Iglesia, con lo que nos dice la Iglesia, con esa dimensión diocesana, que es fundamental, acoger y ver todas esas estructuras que tiene la diócesis y todas esas ayudas para poder hacer, sobre todo lo que nos interesa, es hacer mucho bien a tantos y tantos matrimonios, personas que viven a veces en dramas tremendos, ¿no? y que es muy importante sanar, curar, reconciliar, el ayudar también a situar las cosas en su sitio. Yo creo que en este sentido me parece que es un acierto. Como este es también lo que nos ha dicho Álvaro, es también, y también agradezco mucho a Carlos, es también un ámbito para ayudar espiritualmente y para ayudar a los sacerdotes también en su dirección espiritual. Yo creo que nos habéis dado muchísimas pistas para este tema, ¿no? Habéis dado muchísimas, creo que, aciertos a la hora de ayudarnos. Porque yo estoy convencido de que
de que una de las labores más grandes que tiene el sacerdote es ser padre. Ahora que estamos celebrando el jubileo de San José, cuando un sacerdote como padre ayuda, aparte de que se sienta en plenitud, pero ayuda a los matrimonios, es cuando experimenta gozosamente el dar la vida, el ayudar a la vida, el transmitir esa vida. Por tanto, animo a todos los sacerdotes a dedicar su vida, su tiempo también a esta escucha, a esta dirección espiritual, con tantos y tantos matrimonios que pueden hacerle mucho bien y que a veces ya han recurrido a todo y quizás lo único que encuentren sea la ayuda de la Iglesia Madre, que como siempre acoge, escucha, perdona, vuelve otra vez a reconsiderar los temas, ayuda a buscar esperanza y a sacar fuego, otra veces bajo esas cenizas haya que soplar para que las ascuas sigan verdaderamente ardiendo, ¿no? Así que nada más, sí que os bendigo de corazón a todos y podemos rezar la oración del ángel, de la oración propia de todo el año litúrgico, excepto en Pascua, que rezaremos con María de Regina Coeli, teniendo esta imagen tan hermosa de la Virgen de Fátima, que es la Virgen de los tiempos difíciles, como le dijo el Papa Benedicto XVI, cuando yo estuve acompañando al Papa en su sitio, cuando estuve en Portugal, y me acuerdo que fue una de las experiencias más hermosas también de mi vida, pues a la Virgen de los tiempos difíciles para todos, para la familia, en esta realidad que vivimos, incluso para Portugal, que está sufriendo muchísimo todo el tema actualmente de la pandemia. Vamos a pedirle a la Virgen de los tiempos difíciles, por tantos matrimonios, también por nuestros sacerdotes, para que vivan con gozo y alegría al acompañar y el ayudar a sanar corazones heridos. Rezamos el Ángelus y os bendigo. El ángel del Señor le anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oración de tu gracia, Señor, en nuestros corazones, para los que hemos conocido por la anuncio delante de la encarnación de Cristo, lleguemos por los méritos de su pasión y muerte a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Encomendamos el viaje del Papa Francisco a Irak y decimos todos juntos: Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Dulce Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega ruega por nosotros.